Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Así que Regan Scott nos escribe desde Dallas lo siguiente. I'm thankful and encouraged to hear that the elders privately addressed Trinity Bible Church of Dallas after the live stream to date publicly rebuked Steve Lawson and his sin. Estoy agradecida y animada de enterarme de que los ancianos se dirigieron a la iglesia Trinity Bible Church en Dallas después de su grabación hoy para reprender públicamente a Steve Lawson y su pecado. I've been told that Steve is unrepentant and uncooperative in church discipline. He's been told that he's not welcome back to the church unless he shows genuine repentance. Así que me han comentado que Steve Lawson está en un estado de impenitencia, no está cooperando con este proceso de disciplina eclesial y le han dicho a Lawson que no puede volver a la iglesia a no ser que haya señales de genuino arrepentimiento. Mateo 18 se está cumpliendo aquí. Esto es un acto de amor, hermanos, que nadie venga criticando a la iglesia de Trinity por hacer las cosas mal. La iglesia de Trinity está siguiendo aquí el modelo bíblico compartido por Jesucristo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides colocar tus comentarios allí en el cajón o también al correo que aparecerá en pantalla. Bueno, después de este comunicado en donde pues obviamente vemos al pastor Will Graham traduciendo un comunicado de una persona llegada al ministerio donde pues era parte el pastor Steve Lawson, en donde ella dice que él rehúsa a recibir la disciplina. Entonces yo quise poner este video con el propósito no de, como muchos me han dicho, de criticar al hombre, sino con el propósito de poderle a usted traer una enseñanza. Entonces, en algún momento alguien me dijo que eso se prestaba para el chisme, y pues en realidad no. El chisme se hace con una intención doble, en donde yo lo que quiero generar es una divulgación falsa, errónea, o lo que yo quiero hacer es denigrar a una persona. Lo que se hace en estos contenidos es mostrar verdaderamente la evidencia y es algo verdadero, o sea, es algo que está sucediendo. El chisme regularmente parte de la mentira, ¿sí? O de algo que nosotros queremos generar como una doble intención, como lo dije anteriormente, con el propósito de dañar a una persona. Entonces, en este caso no queremos dañar al pastor Steve Lawson. Como lo he dicho yo en otros videos, porque lo que sucede es que a veces ni siquiera se ven todo el video y ya están diciendo que yo estoy criticando al hombre. Yo creo que si el hombre es restaurado, el hombre obviamente puede volver a predicar. Yo soy de los que pienso de que en la iglesia está permitido equivocarse, ¿no? Obviamente, pues, estos temas también del adulterio y estos temas, pues, son temas muy fuertes, ¿no? Y pues siempre va a tener el hombre el rótulo aquí en la cabeza de adúltero, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Yo creo que si una persona, Dios la corrige y Dios la restaura, yo creo que puede tener salvación, ¿no? Puede tener un camino nuevamente en donde le puede enseñar a uno algo. Entonces, yo creo y yo le doy la gloria a Dios, quiero decírselo a ustedes, yo le doy la gloria a Dios porque en este momento se descubrió, o sea, en vida, porque ya es un hombre de avanzada edad, 70 y pico de años, no es cualquier edad, ya es un hombre de 72 años. Hombre, es bueno que Dios le haya descubierto el pecado, como lo fue con el rey David, el amado cantor de Israel, el hombre que muchos admiran hasta el día de hoy, el rey David, ¿no? Y fue bueno que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, le haya descubierto el error, el pecado. Entonces, en este caso sucede exactamente lo mismo, o sea, fue bueno, ¿sí? Entonces, porque para el pastor Steve Lawson hay esperanza, porque, y también eso nos muestra también que hay corrección de parte de Dios, que Dios al que toma por hijo lo corrige. Y dice la escritura que de la corrección todos somos partícipes, ¿cierto? Y que si no recibimos corrección, somos considerados bastardos delante de Dios. Entonces, yo le doy la gloria a Dios porque Dios descubrió esto y esto hace que su hijo, pues, obviamente reciba la corrección. Lastimosamente, desearíamos, por ejemplo, en este video decir que está recibiendo la corrección, pero también hay un tema de él y es el orgullo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso, ¿no? En todo esto hay un proceso y ese proceso solamente le pertenece a Steve Lawson con Dios, ¿sí? Entonces, quiero decirles cosas en las cuales, por ejemplo, no solamente a mis hermanos pastores, sino también a mis hermanos creyentes que comulgan en las iglesias, que militan en las iglesias, ¿qué pasa antes de la caída? ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo, como le digo, esto que pasó con el pastor Steve Lawson, que para mí sigue siendo un hombre de Dios a pesar de que se equivocó, a pesar de que en él en este momento se evidencien cosas como el orgullo, la altivez. Yo creo que Dios está humillando su vida, ¿sí? Y creo que este es el inicio de lo que Dios quiere traer como un cambio en la vida de este varón, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa antes de la caída? Entonces vamos a Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice la escritura, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, el segundo video va a continuación. A lo largo de los años, estos últimos 40 años, ha habido una constante, una voz constante en mi vida espiritual. Esa voz es John MacArthur. Y creo que 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico juntos. Bueno, como vemos en este segundo video, pues hay una adoración del pastor Steve Lawson, por ejemplo, a John MacArthur. Mire, yo le quiero decir algo a mis amigos en todo el mundo de habla hispana y también de habla inglesa, porque ahora también vamos a poder traducir estos mensajes para poder comunicárselos a aquellas personas, bueno, a personas de otro idioma. Cuando nosotros vemos este tipo de comportamientos, es una señal de alerta, ¿no? Cuando nosotros consideramos que hay otros hombres de Dios que son demasiado grandes, que son demasiado importantes. Entonces, cuando vemos estas declaraciones del pastor Steve Lawson hacia el pastor John MacArthur, podemos evidenciar un tema de idolatría. Y si esto no es idolatría, no sé cómo se podría llamar más. La verdad no es algo de respeto. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, ahí podemos, en Hechos capítulo 10, podemos ver en el versículo 25 y 26, vemos lo que sucede entre un hombre llamado Cornelio y el apóstol Pedro. Dice la escritura, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, hay algo que sucede cuando hay hombres de una trayectoria como el pastor John MacArthur, como el pastor Paul Washer, como el pastor Michelle Helen. Hay hombres que, verdad, son hombres que han entregado su vida y hacen cosas, dicen cosas en el evangelio, no producto de la inspiración de ellos, sino producto de que Dios les está inspirando, producto de que Dios está haciendo la obra en ellos. Y yo les quiero decir esto con la mayor madurez del caso. Ninguno de ellos es merecedor de que alguna otra persona se humille delante de ellos. Y si yo algún día, Dios me da algún tipo de renombre, yo no soy digno de que alguna persona venga y me pida un autógrafo, de que diga, de que me considere algo demasiado importante. Yo no soy digno ni merecedor de todo esto. La verdad, el único que merece la gloria y la honra, ¿quién es? Jesucristo. O sea, cuando inicia, esto es una convención que regularmente se hacía en esta iglesia y la exaltación nunca debe ser hacia el pastor John MacArthur. Yo respeto al pastor John MacArthur y creo que es un hombre que ha hecho cosas importantes, pero estas cosas han sido motivadas por el Espíritu de Dios. No son inspiración y motivación propia de John MacArthur. Entonces, el pastor John MacArthur, obviamente uno lo debe honrar respetándolo como hombre de Dios, pero hasta ahí. Ningún hombre de Dios, por más importante que a usted le parezca, merece más admiración que el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esta declaración, vemos que hay algún tipo de exaltación hacia el hombre. Esta es otra señal de alarma antes de la caída, ¿no? Entonces, lo primero antes de la caída que vemos, la altivez, ¿cierto? Entonces, antes de la caída lo que nosotros podemos evidenciar es altivez. Ahora, ¿cómo podemos evidenciar cuando una persona ha tenido altivez? Antes de la caída, después de la caída. Entonces, que este varón de Dios no se quiera arrepentir. Podemos ver en este hombre que altivez, ¿sí? Y al finalizar este video también voy a pasar otro video en donde el hombre también está excusándose y preparando la congregación, ¿sí? De hecho, el video va a continuación. And you should not judge a man by his 1 weak moment. You need to look at the whole body of his work. You need to look at his whole message. You need to look at his whole ministry. And don't judge him on one hiccup that happens. Pues en este video también evidenciamos que el pastor Steve Lawson, antes de que fuera revelada, porque fue en esa misma semana que él comunicó este mensaje, el hombre ya sabía que había sido descubierto por el padre de familia, el padre de la chica. Entonces el padre lo puso en una encrucijada y le dijo, usted tiene que confesar la verdad o si no yo lo voy a confesar. Pues el pastor fue obligado a confesar. Obviamente él preparó a la congregación, ¿cierto? Y una de las formas de preparar, en este caso la congregación, es decir, que uno no debe juzgar toda la obra de un hombre por un desliz. Y pues esto no es un desliz, es un tema de 5 años. Sí, son 5 años en donde el hombre le ha venido fallando a la congregación, fallando a su esposa, fallándose a sí mismo y lo más importante, le ha venido fallando a Dios. Cuando nosotros vemos este video, evidenciamos que el hombre estaba preparando a su congregación. ¿Y con qué propósito lo hace? Pues obviamente para que no lo juzgaran fuertemente y preparándoles para que ellos psicológicamente aceptaran la marranada, lo que él estaba haciendo, ¿sí? Y la verdad, le doy la gloria a Dios que esto se descubrió porque la iglesia Trinity respondió de una manera asertiva.
poniéndolo en disciplina. Y les voy a dar un dato. Se supone que este hombre iba a ser el sucesor del pastor John MacArthur en el seminario Ministres y en muchas obras y en muchas funciones del pastor John MacArthur. Entonces esto es terrible porque imagínense donde no se hubiera descubierto esta acción de este varón. Entonces hay mucha gente que dice no diga nada, no hable nada, pero eso es un llamado a la impunidad. Porque imagínense, este hombre iba a ser el sucesor del pastor John MacArthur en la enseñanza de muchas personas que van a ese seminario con el propósito de ser edificados y de poder compartir la palabra. ¿Qué ejemplo les hubiera dado a ellos? Entonces, esto es una obra de Dios, pero antes de la caída viene la soberbia, ¿cierto? Antes de la caída viene también la exaltación. Entonces, imagínense el apóstol Pedro, como lo dije anteriormente, el apóstol Pedro no le hubiera hecho nada a Cornelio cuando se humilló, ¿no? Le dijo a Cornelio, venga, yo no soy merecedor, yo no soy digno de que usted se arrodille delante de mí. El único digno es Jesucristo. Y yo quiero traer un texto aquí que está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Entonces allí dice a continuación la escritura, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Entonces cuando nosotros vemos la escritura da claramente de que nosotros no debemos predicarnos a nosotros mismos. Mire, los púlpitos en la actualidad están siendo tomados y han sido tomados por hombres que hablan de ellos mismos como personas de exaltación, o sea, Dios me mostró, Dios me dijo, yo ayuno tanto, yo oro tanto, yo hago tal cosa, yo hice tales milagros, yo soy un hombre de Dios de renombre, y esto lo que busca es la exaltación. Entonces, como vemos anteriormente, el pastor Steve Lawson está exaltando la obra del pastor John MacArthur. Entonces, esto lo que hace es que como el hombre ya estaba en un nivel en donde ya estaba alcanzando la popularidad del pastor John MacArthur, claro, lo estaban tomando como el reemplazo del pastor John MacArthur. Entonces, el hombre ya tenía un nivel de exaltación muy grande, ¿sí? Y esto es terrible porque el hombre en su último discurso, como lo vimos en el último video, está preparando a la gente para para que la gente aceptara la cochinada que estaba haciendo por debajo de cuerda. O sea, ocultamente el hombre estaba haciendo esto. Entonces, lo que podemos ver es que la iglesia obró de una manera correcta. Esto es lo que se hace en estos casos. Y bueno, Fabián, y lo que usted está haciendo está bien de ponerlo en evidencia, obviamente está bien, porque si no se pone en evidencia, lo que va a haber es impunidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo acá. Y quiero que ustedes me escuchen a continuación y se pongan la mano en el corazón y piensen de la siguiente manera: ¿qué hubiera sucedido donde no se hubiera descubierto el pecado del pastor Steve Lawson? ¿Qué hubiera sucedido donde esa relación la hubieran dejado seguir? ¿Qué pasaría con el alma de esta persona, de esta joven? ¿Qué pasaría aún con el padre de familia que descubrió que un pastor llamado Steve Lawson, que es muy conocido y que se supone que tiene una sana doctrina, está erróneamente viviendo una doble vida? ¿Qué hubiera sucedido con la congregación? Muchos se hubieran dado cuenta, pero entonces, como es el pastor Steve Lawson, hay que taparlo todo, y poner una cara de simpatismo, no sé si la palabra es correcta, o sea, una cara noble ante toda esta situación. Muchas personas se hubieran dado cuenta, pero hay que callar porque se supone que es un hombre de Dios. No, esto hay que ponerlo en evidencia, y las redes sociales en la actualidad facilitan que estos hombres sean expuestos. Entonces, antiguamente hubieron hombres que se equivocaron igual, pero como no estaban expuestos ante las redes sociales, se supone que se manejaba todo encubiertamente. Entonces, como muchos me escribieron en los otros videos, que el conducto regular es que se llame primero al hombre, después con 2 testigos, después delante de la congregación. Mire, esto se hizo, esto se ha hecho, pero que el pastor John MacArthur haya puesto a este hombre y lo haya sacado del ministerio fue algo sano. Los ancianos de Trinity Church lo hayan sacado también fue algo sano. ¿Por qué? Porque son muchas vidas quienes están recibiendo la edificación. Entonces hay muchas personas que piensan que no, que esto debió tratarse en oculto porque es que no hay que mostrarlo. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque hay personas que en la iglesia y en el pueblo cristiano idolatran a sus pastores. Y yo le voy a decir a usted esto a continuación: no hay ningún hombre al que usted deba idolatrar. Todos somos hombres y siervos vuestros, que estamos a disposición de ustedes para la edificación de la iglesia en el nombre de Jesucristo. Nadie es infalible, nadie es más que nadie, nadie es mayor. Mire, yo ayer le estaba hablando a una mujer y le decía: nosotros no sabemos nada. Ningún hombre de Dios sabe nada, ni tenemos ningún tipo de revelación diferente al que Dios nos permite. ¿Por qué? Porque nos dio este maravilloso regalo que es la escritura. Nos dio la salvación. Nosotros no conocemos nada, no entendemos nada.
Ningún hombre, ni el pastor John MacArthur, ni el pastor Michel Nsugeli, ni el pastor Juan Manuel Bad, ni el pastor Will Graham, que son hombres que yo escucho seguido, al pastor Miguel Núñez, las predicaciones del pastor Charles Spurgeon, que también había gente que lo estaba adorando. Ningún hombre merece la adoración ni la exaltación suya. El único que merece la atención suya y la devoción suya es Jesucristo. Yo espero que este video le sirva a usted para que usted entienda que antes de la caída viene también algo por parte de nosotros, como es la adoración hacia un hombre de estos. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te interesa nuestro contenido. Te invito a que te suscribas a nuestro nuevo canal de YouTube Iglesia Cristiana El Almendro, en donde encontrarás prédicas, estudios y devocionales. Gracias por tu apoyo, bendiciones. Entonces, hay veces en donde Dios permite estos casos, permite que sucedan estas cosas para que usted deje de adorar hombres y adore el único que es digno de alabanza. Este es Jesucristo. Mire, yo me congregaba en una iglesia en donde la adoración es al pastor general. Entonces, el pastor general también encubría al hermanito. Y el hermanito tenía también casos también como estos, en donde él le caía a las hermanitas teniendo esposa, hijos, y le caía a otras hermanitas. O sea, trataba de ligar, de conquistar a otras hermanitas dentro del vínculo del matrimonio. El hombre también buscaba el adulterio por todo lado y las mujeres iban y lo denunciaban. Entonces el pastor trataba de ocultarlo todo, ¿no? Con la excusa de que primero se llama a la persona aparte y después con 2 testigos y después se ponía en público. Nunca se puso en evidencia al hermano del pastor. ¿Por qué? Porque es el hermano del pastor y él no quiere tener un escándalo en la iglesia en donde un pastor entra en adulterio. Pero si una persona cae, si una persona está siendo confrontada, esto es algo positivo delante del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay corrección. Y algo que tiene en el formato la iglesia y las personas en la actualidad es que no debe haber corrección, no debemos sufrir, no debemos tener dolor. Pero si la escritura lo dice que es sano y que Dios al que toma por hijo corrige y al que ama lo azota, y dice que todos somos partícipes de la corrección y de que si no recibimos la corrección somos considerados bastardos. Entonces dígame una cosa, ¿por qué el hermano del pastor de la secta donde yo me congregaba no ha recibido la corrección? Y es más, como lo he dicho en otros videos, ya hizo iglesia por aparte. Yo espero, de verdad, yo espero que este hombre se haya arrepentido. De hecho, la pastora, la que es más influyente en esa iglesia, es la mujer de este hombre. O sea, tenemos iglesia con pastora. También que esto no es sano ni bíblico delante de las escrituras, ni delante de Dios. Entonces, estos desórdenes lo que hacen es confundir a la iglesia, a la gente. Gracias a Dios existen las redes sociales, en donde un hombre como este puede ser expuesto y las personas deben dejar de ver a los hombres de Dios como personas infalibles, como personas que no cometen errores. Por favor, dejen de ver a los hombres de Dios como personas que no cometen errores. Es necesario que este hombre reciba la corrección, que sea restaurado, y yo le pido a Dios, y espero que esa sea también su petición, de que este hombre reciba la corrección y de que esa corrección lo lleve al arrepentimiento. Entonces, que este hombre en este momento no reciba la corrección, para mí es una sombra de que en este hombre aún hay orgullo, pero Dios es especialista en vencer el orgullo en un ser humano. Espero que todo esto les dé un contexto de cómo saber de que un hombre se está enalteciendo y de que va a tener una pronta caída. Y de hecho hay muchos ministerios que tienen pastores muy inflados, que tienen un ego demasiado grande, que muy pronto posiblemente los veremos en estas situaciones. Lastimosamente esto es así. No les deseo el mal, sino que esto es así. ¿Por qué? Porque hay altivez de espíritu. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, si te gusta nuestro contenido, por favor dale like, comparte, que con esto nos ayudas un montón. Bendiciones, chalón. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com, o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.